Bien, jóvenes, vamos a continuar con la parte de ondas en medios elásticos. Esta vez nos vamos a referir a superposición e interferencia de ondas armónicas. Tal como podemos apreciar en esta figura, se tiene dos ondas. La primera llamamos Y1, parte del origen de las coordenadas X y Y, donde realizando la gráfica sería esta de acá, ¿no es cierto? Mientras que la onda Y2 está desfasada un ángulo phi con respecto a la onda Y1. Por lo tanto, este va a ser el trazado precisamente de esa otra onda. Ahora, la ecuación con la cual vamos a representar esta onda Y1 va a estar definida con la Ym, recordemos es la amplitud, seno, precisamente porque tiene una en función senoidal, en este caso de esta onda, en paréntesis, k de x menos frecuencia angular tiempo. Recordemos de que esta k es el número de onda, definido como 2pi sobre lambda, mientras que w es la frecuencia angular, definido en este caso con 2pi sobre el periodo, ¿no? Esa es la onda Y1. La onda Y2 está representada igual con la misma amplitud, en este caso Ym, seno de la kx menos frecuencia angular tiempo. Pero acá agregamos menos el ángulo de fase phi, es decir, tomando en cuenta ya este ángulo. Ahora, la onda resultante está dada precisamente por la suma de las dos ondas, es decir, de la Y1 más, en este caso, la Y2. Bien, haciendo esta suma entonces y copiando sus equivalentes, vamos a tener de que esta Y es igual a la Y1, está representada mediante esta relación, más la Y2 está representada mediante esta otra relación. Y similar al ejemplo anterior que hicimos, de estos dos términos podemos factorizar la Ym, o sea, la amplitud de la onda. Factorizando, vamos a tener este término acá dentro de este corchete, donde se tiene seno de todo este elemento, más de el seno de todo este elemento, ¿no? Ahora, aplicando nuevamente la identidad trigonométrica de que la suma de dos ángulos, seno de A y más seno de B, está representada precisamente por esta relación que acá podemos apreciar, donde el A, recordemos, representaría todo este primer paréntesis, el B representaría este otro paréntesis. Entonces acá, reemplazando por A y B precisamente en esta anterior ecuación, vamos a tener todo este elemento, ¿no es cierto? Donde acá precisamente ya están reemplazadas. Ahora, en cada uno de estos paréntesis realizamos operaciones. Por ejemplo, en este primer paréntesis, ustedes notarán de que la k de x, vemos k de x, se va a simplificar, se va a eliminar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí vamos a llegar a esta relación de 2 veces m, el coseno de phi medios. Pero acá también hay que hacer notar de que se van a eliminar también frecuencia angular tiempo con frecuencia angular tiempo. Pero a la vez también acá vamos a apreciar en este paréntesis de que se va a eliminar, o no se va a eliminar, sino más bien vamos a tener la suma de la k de x más k de x. Tenemos 2k de x. Y con este 2 del denominador se va a simplificar y nos va a quedar solamente k de x. En forma similar acá procedemos con menos frecuencia angular tiempo, menos frecuencia angular tiempo, vamos a tener menos 2 frecuencia angular tiempo. Y el 2 que está en el numerador, con este 2 del denominador, se va a eliminar, nos va a quedar solamente menos frecuencia angular tiempo. Y menos el phi medios. El phi medios en este caso resulta de que si hacemos ingresar este 2 del denominador acá, va a dividir en este caso al phi medios. Y vamos a tener como resultado precisamente esta relación. ¿No es cierto? Ahora bien, entonces de esta nueva relación notamos de que la nueva amplitud va a ser 2m coseno de phi medios y su fase en este caso va a ser precisamente el ángulo de fase phi, en este caso medio. Es decir, volviendo a nuestra ecuación anterior, ¿no es cierto? Esta va a ser la nueva amplitud ahora, ¿no es cierto? Y también acompañada precisamente por este nuevo elemento, donde acá el phi medios va a ser precisamente a lo que nos referíamos la fase, ¿no? Entonces, hasta acá realizamos la aclaración de lo que resulta precisamente de esta suma
de estas dos ondas. En la anterior fórmula les decía que hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, en esta formulita, esta es la que vamos a analizar ahora, ¿no? Esta formulita de acá. Entonces, si el ángulo φ es igual a 0 grados, entonces acá tendríamos coseno precisamente de φ medios, y en vez de el ángulo φ en este caso es 0, como ya hemos indicado acá, dividimos entre 2. 0 entre 2, en este caso va a ser 0 directamente, y coseno de 0 grados es directamente 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, la amplitud resultante, en este caso, va a ser nada más que 2 veces YM, que es la amplitud, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos indicar de que se interfieren constructivamente estas dos ondas, pero en el caso de que el ángulo entre las dos ondas, o sea, el ángulo de fase sea 0. Eso significa de que la ecuación de la onda resultante, en este caso va a ser 2 veces la Y sub m, la amplitud, el seno de la kx menos frecuencia angular t. Acá representándolo en esta figura, notamos que esta onda así trazada de esta manera se presenta la Y1 y la Y2, es decir, una está sobrepuesta sobre la otra, mientras que el resultante, en este caso, va a ser esta otra onda Y, la amplitud es 2 veces la YM, la cual estaría representada precisamente por esta nueva amplitud. Entonces, esta nueva onda, les repito, que hemos obtenido, ¿no? Está representada por esta ecuación. Ahora bien, por otro lado, pero ¿qué tal si este ángulo de fase es 180 grados? Es decir, están desfasadas este ángulo. Entonces, volviendo a una relación anterior, teníamos coseno de el φ medios, ahora este φ es 180. Y entonces teníamos acá 180 dividido 2, sabemos que es 90, y coseno de 90 grados es 0, ¿no? Por lo tanto, la amplitud resultante va a ser 0. ¿Qué significa eso? De que la Y1, si bien va a estar representada de esta manera, la onda de la Y1, mientras que la Y2, como el ángulo de fase es 180 grados, va a estar representado de esta forma. De tal manera que, fíjense, estas dos ondas se van a destruir, por decir, ¿no es cierto? Es decir, esta onda elimina esta otra, y esta parte elimina esta otra, y así sucesivamente, y donde la onda resultante va a ser 0. Es decir, si realizamos esta gráfica de esta manera, la resultante nos da directamente esta línea de acá, ¿no? De ahí se indica de que la onda, o estas ondas más bien se anulan, y la Y es 0. Entonces acá aclaramos de que se interfieren destructivamente. Por lo tanto, la ecuación de la onda resultante, o sea, de la YM, va a ser directamente igual a 0. Por otro lado, la suma de dos ondas de la misma frecuencia y fase, pero de diferentes amplitudes, produce una tercera onda de la misma frecuencia y fase. ¿Qué significa eso? Si acá tenemos una onda Y1, estoy representando de esta manera, esta es la onda Y1, y la onda Y2 va a estar representada de esta otra forma. Esta va a ser la onda Y2, perdón, esta va a ser la onda Y2, ¿no es cierto? Como podemos apreciar en la figura. Ahora, ¿cuál es la onda resultante? La onda resultante va a ser una otra onda, esta es la onda resultante, ¿no es cierto? Donde podemos notar de que la frecuencia va a ser la misma, ¿no? Y donde va a variar acá va a ser más que todo en la amplitud, ¿no es cierto? Es como sumar para esta Y resultante, esta amplitud de esta onda, más esta amplitud de esta onda, y como resultante nos da esta otra onda precisamente, ¿verdad? Bien, para aclarar esta parte vamos a realizar un ejemplo. Este ejemplo también está en los apuntes que les he enviado, en el último apunte más que todo, ¿no es cierto? El cual indica la siguiente forma. Dos ondas sinusoidales de igual frecuencia, pero desfasadas en φ, significa eso 180 grados, con amplitudes A y B, donde A es mayor a B, estamos indicando, se propagan en la misma dirección y sentido a lo largo de una cuerda. La pregunta es hallar amplitud de la onda resultante
de la superposición de ambas, ¿no? Entonces, significa eso que vamos a realizar estas operaciones. Las ecuaciones de las dos ondas desfasadas un ángulo phi son, ¿no? La Y1 tomamos como A, la amplitud, seno k de x menos frecuencia angular t, asumiendo que se mueve hacia la derecha. La Y2 va a ser B, la amplitud de esta onda, seno de la kx menos frecuencia angular t, pero menos el ángulo de fase, en este caso el pi. Ahora, si se superponen, significa eso sumar las dos ondas. Vamos a tener esta relación, ¿no? A seno de k de x menos frecuencia angular t, y más sumando esta onda representada precisamente de esta forma. Entonces, al hacer esta relación de acá, también se puede representar, en este caso, copiamos simplemente este término, a seno k de x menos frecuencia angular t, y acá más b, copiamos hasta seno. Pero también este paréntesis se puede expresar de esta manera, en corchete, y acá separamos en paréntesis k de x menos frecuencia angular t, y los restamos menos el pi. Entonces, como podemos notar, este paréntesis es lo mismo que este corchete, ¿no es cierto?, que está representado de esta manera. Entonces, desarrollando, indicamos acá. Copiamos este término, no hay ningún problema, es el mismo, pero acá, en este paréntesis, ¿qué pasa? Por una identidad trigonométrica y aplicando en este caso seno de un ángulo menos el otro ángulo, es el desarrollo, ¿verdad? Es decir, seno de la kx menos acá menos frecuencia angular t multiplicado por el coseno de este ángulo y menos, acá tomando en cuenta este signo, por la identidad trigonométrica, coseno de la kx menos frecuencia angular t multiplicado además por el seno de este ángulo. Les repito, aplicando una identidad trigonométrica acá a esta relación. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a obtener luego es lo siguiente. Coseno de phi, o sea, sería coseno de 180 grados, ¿no es cierto? Es menos 1. Y el coseno de pi, perdón, es coseno de pi, igual a menos 1, ¿no? Les repito, coseno de pi es como decir coseno de 180 grados, menos 1. Y acá es como decir seno de pi es 90 grados, es 0. Entonces nuestra ecuación anterior se convierte de la siguiente manera, ¿no? Es decir, a seno k de x menos frecuencia angular t menos el b seno k de x menos frecuencia angular t. Ahora, si de esta relación factorizamos, en este caso k de x menos frecuencia angular t, vamos a llegar a esta relación, ¿no? Donde acá las amplitudes va a ser la diferencia de a menos b. Por lo tanto, la amplitud resultante es YM A menos B. Entonces acá, aclarando con esta figura, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de la onda Y1, ¿no? Y esta es la ecuación de la otra onda, hablamos de la Y2, la cual está desfasada 180 grados. Y esta es la onda resultante, esta de acá, ¿no? La Y. La Y es igual al A menos B, pero como ustedes notarán, se mantiene la frecuencia, ¿no es cierto? Se mantiene. Entonces, esta distancia de la A menos B de esta onda va a ser precisamente este elemento que acá notamos. Bien, nos referimos ahora a ondas estacionarias, ¿no? ¿Qué es una onda estacionaria? Simplemente es una onda representada de esta manera, donde se toma en cuenta una onda incidente y una onda reflejada. Esta es la onda incidente, ¿no? Está representada de esta manera. Y vamos a asumir de que acá existen dos paredes. Entonces, cuando esta onda incidente llega acá, es como si rebotara, ¿no es cierto? Y se comporta de esta manera, ¿no? La onda incidente está dada por esta ecuación, la Y1 y M, la amplitud. La onda reflejada, o sea, la que vuelve, está representada de esta forma, con esta ecuación, ¿no? Acá estamos tomando en cuenta el signo positivo, indicando de que esta onda reflejada se mueve hacia la izquierda, ¿no? Y la onda resultante está dada por esta relación, ¿no? Y1 más Y2. Es decir, sumando estas dos ondas, vamos a tener precisamente esta relación de acá, ¿no es cierto? Entonces, haciendo de forma similar que el anterior análisis que hicimos, ¿no es cierto? Factorizamos la YM y en paréntesis vamos a tener esta expresión que apreciamos en este corchete. Ahora, nuevamente vamos a aplicar la identidad trigonométrica, es decir, el seno de A más seno de B es igual a 2 coseno 1 medio A menos B por seno 1 medio A más B. Por lo tanto,
Aplicando esa identidad trigonométrica vamos a llegar a esta relación de la YM, nuevamente acá, sumando A menos B, por ejemplo, tenemos esta expresión en paréntesis, y el A más B vamos a tener esta otra relación. Haciendo acá operaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, este primer paréntesis, K de X con menos K de X se va a eliminar, ¿no es cierto? Mientras que vamos a tener menos frecuencia angular T, menos dos veces, ¿verdad? Y ese 2 de acá con el 2 de acá se va a simplificar y nos queda simplemente menos frecuencia angular T. ¿Qué pasa con este otro paréntesis? K de X más K de X, 2K de X. Y ese 2 que queda en el numerador, simplificamos con acá del denominador, nos queda seno K de X. Mientras que se elimina menos frecuencia angular T, más frecuencia angular T. Pero también por otro lado, se conoce de que coseno de menos frecuencia angular T es igual a coseno de frecuencia angular T. En consecuencia, nuestra formulita, en este caso, de una onda estacionaria, va a estar representada con 2 veces Ym seno K de X menos coseno de frecuencia angular T. Donde este 2Ym seno K de XT va a ser ahora la nueva amplitud, ¿no? De esta onda resultante precisamente, ¿no es cierto? O de esta relación que estamos tomando en cuenta. Esta es la ecuación de la onda estacionaria, estamos indicando acá, donde precisamente lo que hacíamos notar, 2Ym seno K de X es la amplitud. Ahora, si 2Ym toma el valor de 2Ym, entonces significa que la amplitud es máxima. ¿Qué significa eso? De que el seno K de X va a tener que ser 1. Es decir, esta K de X, para que sea 1, ¿qué pasa? Esta K de X va a ser pi medios, es decir, 90 grados. Pi estamos tomando en cuenta como 180 grados dividido 2 es 90. Y seno de 90 sabemos que es 1. Acá lo mismo para valores que nos dé 1, 3 pi medios, 5 pi medios, el siguiente seguramente será 7 pi medios, etc. Entonces, estas posiciones de amplitud máxima en una onda estacionaria se llaman precisamente antinodos. Ahora bien, del número de onda, el cual hemos definido como 2pi sobre lambda, está dada por la K de X. Es decir, en esta ecuación, ambos miembros vamos a multiplicar por X, ¿no es cierto? Multiplicando el lado izquierdo por X, lado derecho por X, vamos a tener esta relación. O también podemos intercambiar, como es una ecuación, representamos de esta forma. Ahora, más antes vamos a probar para K de X pi medios, ¿no? Donde hemos dicho de que se presenta esta amplitud, precisamente esta primera amplitud del antinodo para este ángulo. Entonces, si Kx es pi medios, ¿no? Entonces volviendo a esta relación, vamos a tener 2pi sobre lambda x, pero en vez de la Kx, vamos a reemplazar por el pi medios. Entonces, haciendo este reemplazo y despejando la x, directamente vamos a tener lambda cuartos. Ahora, para el siguiente K de X, el siguiente K de X, como hemos hecho notar, ¿no es cierto? Acá está, fíjense, estamos simplemente copiando estos elementos. El siguiente, este es el siguiente que vamos a analizar. Acá tenemos, ¿no? Entonces emplazamos acá, en vez de la K de X, emplazamos 3 pi medios, analizamos esta relación y X va a ser 3 lambda cuartos. De forma similar, para la otra KX, 5 pi medios, ¿no es cierto? Esto va a ser igual, acá copiamos 2 pi sobre lambda por X más bien, y en vez de la K de X, esta vez vamos a reemplazar por el 5 pi medios. En analizando esta relación, vamos a tener de que X es igual a 5 lambda. Y así sucesivamente, obteniendo estos valores de X, ¿no es cierto? Siguiendo de esta forma, vamos a tener lambda cuartos, 3 lambda cuartos, el siguiente siempre es 5 lambda cuartos, el que le sigue acá seguramente será 7 lambda cuartos, y así sucesivamente, hasta que al final llegamos a una formulita de n lambda cuartos. Ahora, en esta x que es igual a n lambda cuartos, esta n va a ser posible representar con 1, 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa para una amplitud igual a 0? En este caso, esta relación 2Ym seno K de X tendría que ser 0. Pero para que sea 0, el seno de K de X obviamente tendría que ser 0. Pero K de X, ¿qué valores tendría que tomarse en cuenta? Acá tendría que ser el pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Por ejemplo, acá el pi, o también equivalente a 180 grados. Sabemos que seno de 180 grados es 0, ¿no?
Y nuevamente aplicando la anterior relación que vimos, 2pi sobre lambda x, esto es igual a k de x. Ahora, en vez de esta k de x, vamos a reemplazar por cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el primero, para k de x pi, entonces va a ser, volviendo a esta formulita, 2pi sobre lambda igual a pi en este caso, ¿no? Despejamos x igual va a ser a lambda medios. Ahora, para x 2pi, es decir, tomamos el otro elemento y reemplazamos acá. ¿No es cierto? Vamos a tener 2pi sobre lambda x igual a 2pi. Entonces llegamos a esta relación, 2 sobre lambda medios. Ahora alguien me dirá, bueno, elimina este 2 con este 2, no se haga mucho problema. No, quiero llegar a una fórmula general. Es por eso que mantengo este 2 y este 2 de acá. El siguiente, k de x, 3pi. Es decir, para este otro elemento. Vuelvo acá, ¿no es cierto? Y voy a tener 2pi sobre lambda x, esto es igual a 3pi. Igual despejando x de esta relación, 3 lambda medio. Y así sucesivamente puedo seguir operando, ¿no? Por ejemplo, el siguiente será seguramente 4pi. Y acá seguramente me va a dar x igual 4 lambda medios. Entonces, los valores que acá vamos obteniendo para x es x lambda medios, 2 lambda medios, 3 lambda medios, más, y así sucesivamente hasta n lambda medios. Pero donde el valor de n en este caso va a obtener valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Estos puntos donde la amplitud se hace 0 se llaman precisamente nodos. A ver, vamos a aclarar con un ejemplo esta parte, donde indico dos ondas viajan en direcciones opuestas produciendo ondas estacionarias. Esta primera onda la voy a representar con 7 seno, 2x menos 5t. La y2 con 7 seno, 2x más 5t. Además, acá aclaro de que x y y, en este caso, están en centímetros. Y la t que aparece en ambas ecuaciones es el tiempo y está en segundos. Bien, entonces, en base a esta ecuación, lo que se quiere calcular son las posiciones de los nodos y antinodos. Pero además, también quiero dibujar la onda, ¿no es cierto? Precisamente de esta onda estacionaria. Al hacer la solución, vamos a partir del número de onda. Recordando que el número de onda está definida con la K igual a 2pi sobre lambda, ¿verdad? Y despejando de acá lambda, que es la longitud de onda, va a ser igual a 2pi sobre K, les repito que es el número de onda. Pero ahora, ¿qué pasa con esta K? Esta K fácilmente podemos identificar de la ecuación de onda. Fíjense, si acá en esta ecuación estamos representando de esta manera, 7, recordemos, es la amplitud de la onda, o sea, es el Yn. Este 2, ¿qué sería? Es la K, ¿verdad? Es decir, es el número de onda. Y este 5, ¿qué sería? Es la frecuencia angular, o sea, el B doble, que hemos tomado en cuenta en nuestra ecuación de onda. Acá de igual manera, 7 amplitud, 2 número de onda, y acá el 5 es la frecuencia angular. Ahora, acá hay que hacer notar de que este signo menos indica de que la onda se está moviendo hacia la derecha, mientras que este signo positivo significa que la onda se está moviendo hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, una onda moviéndose hacia la derecha y moviéndose hacia la izquierda, precisamente como resultado da una onda estacionaria, ¿verdad? Bien, con esa aclaración, la K, acá reconocemos inmediatamente, les decía, de la ecuación de onda que nos hemos dado, es 2. Acá representamos con 2. ¿Pero en qué unidades va a estar? En radianes sobre centímetro. Entonces, esta K podemos reemplazar en esta ecuación anterior que tenemos para hallar el lambda, y eso va a ser igual a 2pi radianes, recordemos que 2pi siempre está en radianes, dividido entre 2 radianes sobre centímetro. Realizando esta operación, notamos que el resultado al cual vamos a llegar va a ser pi centímetros precisamente, ¿no es cierto? Ahora bien, más antes analizamos para antinodos. Para antinodos. ¿Dónde está X?
donde está X, según la formulita que vimos, es n lambda medios, ¿no? A ver, para antínodos más bien, más antes. Para antínodos. Para antínodos, la formulita al cual hemos llegado es n multiplicada por lambda cuartos. Si volvemos a nuestra ecuación anterior, ¿no es cierto? Precisamente cuando nos referíamos a antínodos, acá está, ¿no? Hemos llegado a esta formulita, x igual a n lambda cuartos, ¿no? Y precisamente x igual a n lambda cuartos vamos a desarrollar en este ejemplo, acá está, para hallar antínodos, les repito, y donde hemos indicado de que el valor de lambda, o el equivalente a lambda más bien, es pi, ¿no? Del anterior análisis que hicimos. Entonces, para aplicar la formulita, hemos dicho de que la n adquiere valores de 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, números impares, ¿verdad? Entonces, si acá hacemos funcionar más antes con, n1, en vez de esta n colocamos 1, acá va a ser 1 pi cuartos, pero como pi estamos tomando en cuenta como 180 grados, 180 dividido 4 directamente es 45, ¿no? Por otro lado, también para un otro valor, n, en este caso 3, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra anterior formulita, x, en este caso n va a ser 3, acá lo copiamos el 3, multiplicamos por pi y dividimos entre 4. Entonces, acá vamos a tener la relación de 180 multiplicado por 3 dividido 4, y eso es equivalente a 135 grados. A continuación, n, tomamos en cuenta el valor de 5. Acá está, en vez de esta n, vamos a copiar el valor de 5, y vamos a tener 5 pi cuartos. Entonces acá es como decir 180 grados multiplicado por 5 dividido entre 4. Y eso es el equivalente a 225 grados. Y así sucesivamente podemos calcular para n igual a 7, para n igual a 9, para n igual a 11, y así sucesivamente. Y vamos a ir, obviamente, hallando diferentes ángulos, en este caso en orden creciente, ¿verdad? Entonces, si procedemos de esa manera, ¿no es cierto? Pero también tendríamos que analizar qué sucede para nodos. Para nodos, recordemos que la formulita que hemos definido es x igual a n lambda medios, ¿no es cierto? Para hallar, en este caso, nodos. Ahora, lambda ya hemos definido en un anterior cálculo, y lambda nos dio, en este caso, pi, ¿no es cierto? Entonces, en esta formulita para hallar las posiciones de los nodos, ¿verdad? Entonces, en vez de esta n, vamos a ir reemplazando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso reemplazamos por la primera n. Y esta n es igual a 1, ¿no? En vez de esta n, estoy reemplazando por 1, dividido 2, en este caso multiplicado por pi. Otra vez acá el pi es 180 grados, dividido entre 2, vamos a tener 90. Ahora, si esta n adquiere el valor de 2, ¿no es cierto? Acá reemplazamos, en vez de n2, acá está. Se va a eliminar, obviamente, nos va a quedar nada más pi, y pi también es equivalente a 180 grados. Para n igual a 3, ¿no? Acá está el 3, ¿no? 3 por pi, es como decir 3 multiplicado por 180, dividido entre 2, y el resultado acá nos va a dar 270 grados. Les repito, así sucesivamente podemos calcular o hallar otras x, otras posiciones para otros valores de n. Por ejemplo, acá n4, n5, n6, n7, etc. ¿No es cierto? Y obviamente acá vamos a ir obteniendo diferentes ángulos. Entonces, de esa manera, al hallar estos valores, podemos ir realizando la gráfica precisamente de esta forma. Esta es una onda estacionaria, ¿no es cierto?
donde, les repito, esta sería la onda incidente, va de esta forma, ¿no es cierto? Se desarrolla de esta forma. Y acá es como si hubiera una pared, ¿no? Rebota de esta pared, ¿no es cierto? Y vamos a tener el comportamiento de esta otra onda. Ahora, ¿cuáles son los antinodos? Les he indicado de que los antinodos son las amplitudes máximas, es decir, este es un antinodo, es decir, toda esta amplitud significa que se está tomando en cuenta toda esta amplitud de la onda, amplitud máxima. Acá tenemos otra amplitud máxima, acá otra amplitud máxima, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y esto puede continuar, ¿no? Hasta el infinito. Ahora, ¿qué son los nodos? Los nodos, ya hemos indicado, es el punto donde la amplitud es cero, justamente acá en estos puntos. Acá la amplitud, fíjense, es cero, acá es cero la amplitud, acá también es cero. Y esos puntos se llaman nodos. Pero ya de hecho estos nodos también, en los extremos ya de hecho se tiene ya un nodo, ¿no? Un nodo acá, otro nodo acá. Ya está definido ya en los extremos, los nodos, ¿no es cierto? Y repito, acá hay otro nodo, acá hay otro nodo, otro, y así sucesivamente. Y estos son los antinodos, les repito. Los antinodos son los lugares de la amplitud máxima precisamente de una onda estacionaria. Ahora, a los valores que hemos llegado, más antes hemos analizado para los nodos, perdón, para los antinodos, ¿verdad? Entonces hemos hallado estos valores, ¿no? O estos ángulos, fíjense. Si esta es una onda, ¿no es cierto? Hasta acá la posición para el primer antinodo se da en 45 grados. Si vamos revisando más arriba lo que hicimos. El siguiente para 135 grados, ¿no? Hemos calculado este valor. El siguiente antinodo está para 225 grados, ¿no es cierto? Y el siguiente, ¿para cuánto será? ¿En cuánto va aumentando esta relación? Esta relación en la cual va aumentando simplemente va a ser la diferencia de 135 menos 45, ¿verdad? Y eso es 90, ¿verdad? Entonces, si a 225 sumamos 90, seguramente acá obtendremos un otro valor. Acá, si no me equivoco, va a ser 315. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso en cuanto a los antinodos. ¿Qué pasa en los nodos? Ya hemos indicado de que en los extremos se tiene ya obligado un nodo, ¿no? Ahora, el primer nodo que hemos calculado, ustedes recuerdan, es 90 grados. El siguiente nodo hemos calculado 180 grados, acá está, amplitud 0. El siguiente hemos calculado 270, ¿no es cierto? Acá está. Y seguramente el siguiente, como va aumentando en 90 grados, acá, ¿cuál será el ángulo? ¿No? Entonces seguramente va a ser sumando simplemente 90 grados y va a ser 360 grados, y así sucesivamente. Entonces, esta es la gráfica, jóvenes, de esta onda estacionaria, ¿no es cierto? Resuelto, tal como hemos indicado en base a estas dos ecuaciones. Y cómo hallar los antinodos y los nodos, ¿no? Entonces, espero que con este ejemplo haya quedado aclarado esta parte de ondas estacionarias y más que todo cómo definir los nodos y los antinodos, ¿no es cierto? Antes de concluir, jóvenes, quiero indicarles de que esta clase está siendo grabada, ¿no? Entonces, lo pueden ver también en cualquier otro instante, ¿no? Todo el desarrollo que hicimos en esta clase. Bien, jóvenes, eso es todo por ahora. Nos estamos viendo en una clase posterior. Gracias por su atención. Dice una pregunta. Dígame, Eh, por favor. eh, los antinodos y los nodos, esos son diferentes a lo que tenemos que hacer en el otro, ¿no ve? Es sumando, creo que con los porcentajes del área, ¿no ve? Creo. Claro, de Es acuerdo lo a la que... razón que les dan, simplemente, de acuerdo a la formulita que les he indicado. Ah, ya, está X, bien, dice. ¿ya? X igual a n lambda cuartos, bueno, tienen que aplicar esa formulita, ¿ya? Ah, ya. ¿Y cuándo lo va a subir los videos para poder volver a repasarlo, Eh, licenciado? dentro de uno